Ujú. Bueno, jóvenes, iniciemos ya con los que estamos. Voy a ponerles un videito para que puedan, más o menos, vamos a iniciar con como viendo ese videito para poder analizar después la clase. Esperamos un momento que se cargue, nada más. Entonces, vamos un ratito que se cargue. $2.5 mil millones de seguidores alrededor del globo, muchos ven el cristianismo como la religión más importante del mundo. Sin embargo, no es una simple religión, sino un modo de vida que moldeó por completo la idiosincrasia europea y por consiguiente el destino de la constitución geopolítica de nuestros días. ¿Te interesa saber cómo un mensaje de paz se convirtió en tan masiva religión que se expandió por los 5 continentes? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Todo empieza en Medio Oriente, en donde surge la primera religión abrámica, el judaísmo.
la cual sería una de las primeras religiones monoteístas del mundo. Y como has de saber, los errantes judíos llegaron a habitar la provincia romana de Judea durante la era romana, en donde su religión fue mayoritaria. Entre los judíos surgiría una de las figuras más resaltantes y polémicas de la historia, Jesús de Nazaret, ciudadano de proveniencia humilde que se convertiría en un carismático predicador que recorrió las regiones de Galilea y Judea, esparciendo un mensaje de amor al prójimo y crítica a la jerarquía. Sí, sé que recién comienzo, pero aquí es necesario un paréntesis. La existencia de este personaje cuenta con dos tipos de fuentes: las cristianas, en los conocidos 4 evangelios, en donde aparece gran parte de su vida y se le atribuyen todas las cualidades divinas como los milagros y la resurrección, y las no cristianas, en donde algunos historiadores como Flavio Josefo y Suetonio lo mencionan en algunas referencias, pero sin tales atribuciones. ¿Tú qué opinas? Y como sabrás, según sus creencias, los judíos estarían a la espera de la llegada de un Mesías, título que muchas personas de la época comenzaron a atribuirle. En fin, Jesús sería visto como una amenaza para las autoridades romanas, por lo que sería crucificado, pero su mensaje permanecería en sus seguidores, quienes al ser también perseguidos, esparcirían este mensaje por todo el imperio. A pesar que el número de creyentes crecía rápidamente, durante los primeros siglos los cristianos fueron perseguidos por no creer en los dioses grecorromanos, aunque esto cambiaría con el tiempo. El punto de inflexión, la batalla del Puente Milvio, en la que el emperador Constantino el Grande tiene una revelación divina. La cruz lo guía hacia la victoria y en agradecimiento legaliza la religión en el imperio. Constantino convocaría el Concilio de Nicea, en el que se promulgaron los cánones o leyes de la Iglesia, y además se perfilaría la doctrina trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Décadas después, el emperador Teodosio I transformaría el cristianismo en la religión oficial del imperio. Algunos dicen por conveniencia populista, otros por pura fe. ¿Tú qué opinas? Y es aquí cuando el cristianismo ya no es seguido por unos cuantos débiles, sino que la misma aristocracia se convierte a Cristo, denominándose cualquier creencia ajena como paganismo, y con el tiempo, una religión que te permite el perdón de tus pecados con la promesa de una vida eterna se popularizaría por todo el imperio. Importante tomar en consideración que al poco tiempo comenzaría la división del Imperio Romano en dos, por lo que Oriente, o Imperio Bizantino, iría haciendo sus propios concilios desde Constantinopla, en los que no siempre estaba de acuerdo con Roma. Hacia el 476, el Imperio Romano de Occidente cae ante las presiones de los bárbaros del norte. Algunos de ellos ya estaban conversos al arrianismo, otros continuaban con sus creencias paganas. Ya sin un emperador, la Iglesia, bajo el gobierno del Papa, acapararía el vacío de poder. Sí, la religión y la política comenzaban a concatenarse. A esto se suma la acción de diversos precursores del cristianismo por toda Europa, que predicaban el Evangelio difundiendo su fe. San Patricio en Irlanda, Cirilo y Metodio en Rusia, Martín de Tours en Francia, Bonifacio en Alemania, Willibrord de Utrecht en los Países Bajos. El inicio de la decadencia del paganismo se daría en el 498 con la conversión al cristianismo del rey franco merovingio Clodoveo, con lo que uno de los pueblos germánicos más influyentes pasa a filas del cristianismo romano. En el 751, la Iglesia de Roma pasa a tener un propio estado soberano, fundándose los estados pontificios, con capital en Roma y que ocuparía gran parte de la Italia central. Pero la vinculación directa del poder eclesiástico al monárquico se daría con la coronación de Carlomagno del Imperio Carolingio por el Papa León III durante la Navidad del año 800. Aunque claro, Carlomagno también perpetraría el primer genocidio en nombre de la expansión del cristianismo al matar a 4.500 sajones paganos. Sí, el mensaje de paz de Jesús iba perdiendo forma. Y aquí es importante resaltar también la aparición de una nueva religión en la península arábiga a inicios del siglo VII, el Islam, el cual
se expandió rápidamente por Medio Oriente y el norte de África con el califato omeya, zonas en las que el cristianismo perdería terreno. E incluso llegaron a la península ibérica. Sí, la Europa cristiana se vería amenazada. ¿Recuerdas que te hablé del Imperio Carolingio? Pues tras su división en las tres Francias, se formaría el Sacro Imperio Romano-Germánico, el cual fue una agrupación política de diversos reinos, ducados y electorados que mostraban fidelidad a la Iglesia Católica. Al estar la hegemonía de Europa repartido entre este imperio y Bizancio, los estados del norte y este del continente también se irían convirtiendo al cristianismo. Vikingos, húngaros, polacos, serbios, búlgaros. El cristianismo iba unificando una identidad común, la europea. Aunque claro, a la larga, las dos potencias hegemónicas no podrían con sus diferencias y en 1054 se daría el Gran Cisma, en el que el Papa de la Iglesia Romana y el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa se excomulgan mutuamente. La cristiandad queda dividida por primera vez y hasta hoy ambas partes aseguran ser la única descendencia legítima de la Iglesia primitiva. Sin embargo, con la expansión del Islam, los musulmanes toman Jerusalén, ciudad santa para ambas religiones, por lo que los cristianos de Oriente piden ayuda a Occidente. El Papa Urbano II llama a una cruzada, supuestamente para liberar Tierra Santa, aunque claro, no les vendría nada mal tener el control del Mediterráneo. Tras 9 cruzadas, los estados cristianos formados en Levante llegarían a su fin. El Imperio Bizantino quedaría más que debilitado y más sangre se derrama en nombre de Dios, o de los intereses políticos y económicos de los gobernantes. Sin embargo, no todo en la Iglesia fue avaricia por poder. Algunos religiosos darían aportes como la fundación de monasterios por toda Europa, en la que apoyaban en la difusión de conocimientos y brindaban ayuda a las humildes comunidades próximas. Estos pueden ser considerados miembros de la Iglesia de base, que aún sigue el mensaje inicial de Jesús, a diferencia de la Iglesia jerárquica, que era la que hacía todos estos desmadres. Además de esto, destaca la fundación de congregaciones que buscaban expandir el Evangelio de una forma pacífica y brindando ayuda al prójimo. Bueno, regresando al tema geopolítico, el debilitado Imperio Bizantino terminaría de caer tras ser conquistado por el emergente Imperio Otomano, por lo que el cristianismo dejaría de ser mayoritario en Anatolia, aunque no desaparecería del todo. Ante la posterior conquista otomana de Europa Oriental, algunos estados se convertirían al Islam. Sin embargo, la llama del cristianismo ortodoxo se seguiría expandiendo con el ascenso de una nueva potencia, Rusia, la cual, a través de los siglos, se expandió por Siberia hasta llegar al Océano Pacífico. Eventualmente, este gran estado se convirtió en el más importante de esta rama del cristianismo. Regresando a Occidente, un nuevo cisma se daría, en el que 3 papas se llegaron a disputar el poder. Entre tanto desorden, aparece la figura del revolucionario Jan Hus, quien sería uno de los primeros en cuestionar la autoridad del papa y en sugerir retomar la base del cristianismo. Por dicha afrenta, Jan Hus fue acusado de herejía y quemado en la hoguera luego del Concilio de Constanza, luego del cual terminaría el cisma. Y sí, cuando mencioné hoguera, me imagino que se te vino a la mente la Inquisición, que como sabrás, fueron instituciones dedicadas a perseguir a cualquiera que se cuestione la fe cristiana, bajo la acusación de herejía. Fundadas desde el siglo XII, algunas de ellas fueron la pontificia, la romana, la portuguesa y la española. Una de sus víctimas más representativas fue Giordano Bruno, quien cuestionó la visión cosmológica sostenida por la Iglesia Católica. Y aquí comenzaría una nueva expansión. Primero, los musulmanes terminan de ser expulsados de la península ibérica en 1492. Los reyes católicos toman el poder y en búsqueda de nuevas rutas comerciales por Occidente, se cruzan con un nuevo continente, América. Al cabo de unas décadas, logran conquistar amplios territorios en América y expandir tanto su idioma como su fe. En esta expansión destaca la participación de la Compañía de Jesús, fundada por el conocido San Ignacio de Loyola. ¿Recuerdas al mártir Jan Hus? Pues tal vez fue quemado,
pero sus ideas recobrarían vida un siglo después con la Reforma Protestante, movimiento iniciado por Martín Lutero que llevó a un nuevo cisma de la Iglesia Católica para dar origen a nuevas iglesias denominadas protestantes. Los países que abandonan el catolicismo: Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Islandia, Noruega y algunos estados alemanes. Y como era de esperarse, la violencia por la fe comenzaría una vez más. Diversas guerras estallarían en toda Europa, siendo una de las más sangrientas las guerras de religión en Francia, en donde ocurrió la masacre de San Bartolomé, en la que unos 20.000 hugonotes o seguidores de la doctrina calvinista serían asesinados. Pero estos conflictos llegarían a escala internacional con la Guerra de los 30 años, en la que las potencias católicas y protestantes se enfrentarían supuestamente por razones religiosas, pero que al final se terminaría convirtiendo en una lucha por la hegemonía del continente. Sí, la fe siempre siendo usada por los gobernantes para sus respectivas agendas. Esta sangrienta guerra, que terminó siendo una catástrofe demográfica, sobre todo en los estados alemanes, debilitaría el Sacro Imperio, mermaría el poder de la Iglesia Católica y se consideraría el inicio de la tolerancia religiosa en el continente. Todo esto firmado en la Paz de Westfalia. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, las potencias europeas siguen expandiéndose, especialmente el Reino Unido, que esparciría el cristianismo por nuevos territorios: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos. Este último es en la actualidad el país con mayor cantidad de cristianos en el mundo y en donde diversas congregaciones protestantes se expandirían desde antes de su independencia. Y hablando del siglo XVIII, surgiría un nuevo movimiento que debilitó aún más a las iglesias cristianas: la Ilustración. Este buscaba por sobre todo la razón. Esto coincide con una serie de descubrimientos científicos a muchas interrogantes que la iglesia no podía responder. ¿Recuerdas que te mencioné de los estados pontificios? Pues con la unificación italiana, el poder del Papa se ve aún más mermado al ser absorbido el territorio soberano que tenía bajo su poder. Sí, hacia fines del siglo XIX, la influencia política que tenían las iglesias había decaído considerablemente. Sin embargo, con la Conferencia de Berlín en 1885 y el consecuente reparto de África, se conseguiría una nueva gran expansión, en la que casi toda el África subsahariana se convierte al cristianismo. Lógicamente, los países bajo dominio británico seguirían el protestantismo, así como los de dominio francés y portugués optaron por el catolicismo. Durante el siglo XX, la Iglesia tiende a depender del escenario político. Con los pactos de Letrán, la Iglesia Católica volvería a obtener un Estado soberano, el Vaticano que conocemos hoy en día, a cambio de reconocer el régimen fascista de Benito Mussolini. En la Unión Soviética, la Iglesia Ortodoxa no tuvo tanta suerte e incluso es expropiada y reprimida por el régimen comunista, quien buscaba establecer el ateísmo de Estado, cosa que si bien no logró al 100%, lo cierto es que dejó una huella que dura hasta la actualidad, siendo Rusia uno de los países con mayor porcentaje de ateos en el mundo. Durante las últimas décadas, con la revolución digital, los porcentajes de creyentes en toda Europa han caído considerablemente, especialmente en los países del norte. Por otro lado, en los países donde el cristianismo fue impartido por europeos, llámese América Latina y sobre todo África, se mantiene vigente. Para bien o para mal, el cristianismo es una religión clave para entender la idiosincrasia occidental, moldeando la sociedad europea y por consiguiente de gran parte del mundo. Si bien por un lado muchísima sangre se ha derramado en su nombre, por otro, diversas congregaciones de la iglesia de base, que aún preservan la verdadera esencia del cristianismo, continúan esparciendo el mensaje de paz de Jesús de Nazaret. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que el cristianismo ha sido una religión que ha aportado en la historia de la humanidad? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Y si estás interesado en apoyar este proyecto, cualquier donación en
Licenciado, por favor, active su micrófono. Listo, ahora sí me escuchan. Sí, Ya, licenciado. ya. Entonces, disculpen, se me muteó el micrófono. Vamos a seguir. Entonces, como les decía, de tareita vamos a tener... Permítame un ratito, me está llamando la rectora. Listo, mil disculpas, me estaba comunicando con la rectora, me llamó. Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a tener de tarea la evaluación de la página número 29, ya que habíamos culminado con algunos temas en clase y los refuerzos lo vamos a tener así mismo mediante este proceso. Bueno, vamos con el tema número 2 que nos habla sobre la población de América. Dice, desde su origen en África, la humanidad se dispersó paulatinamente por el resto de continentes. Sobre su llegada al continente americano existen varias teorías que se fundamentan en evidencias arqueológicas y antropológicas, ¿no? Entonces, todo esto vamos a conocer sobre la historia, cómo América se vino a concebir como continente. Entonces, vamos a ver. Dice, teoría de Alex Krindage. Este paleontólogo checo sostenía que los primeros habitantes de América llegaron por el norte desde Asia hace unos 12.000 años a través del paso del hielo generado por las glaciaciones en el estrecho de Bering. Entonces nosotros vamos a ver, la primera teoría es la de este señor. Nosotros lo entendemos de una manera más centrada. La primera teoría es la de este señor. Entonces, la cual dice que los primeros habitantes llegaron desde que hubo la edad del hielo, que le llaman, o la glaciación, que llegaron hacia América y para poblarla. Entonces, mediante el estrecho de Bering, nos dice, y aquí justo en el, en el mapita, si vemos que nos está marcando sobre eso, vamos a seguir. Teoría de Paul Rivet. Dice, planteó que los primeros pobladores de América llegaron simultáneamente por el estrecho de Bering y navegando en el Océano Pacífico. Este antropólogo francés encontró ciertas semejanzas antropológicas, étnicas y lingüísticas entre algunos pueblos melanesios, polinesios y australianos y poblaciones sudamericanas. Propuso que esta población del sur de Asia eran grandes navegantes y que podrían haber atravesado el Pacífico y asentarse en las costas de Perú. Entonces, otra de las teorías es que vienen desde Australia y estos continentes hacia nuestra parte de América del Sur y se asientan en Perú.
Entonces, esa es otra de las teorías que nosotros podemos entender. Y también tenemos la teoría de Antonio de Augusto Stives Méndez Correia. Este antropólogo portugués amplió la teoría de Rivet, indicando que bien que los migrantes de Polinesia y Melanesia tomaron la ruta transpacífica, los que llegaron desde Australia no lo hicieron por una ruta antártica. Eso quiere decir que contrapone la primera teoría y le une con la segunda teoría. Eso quiere decir que no pudo ser en la época glacial y que de ley nosotros debemos ser mediante la otra teoría. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos conocer sobre las teorías, cómo América Latina comenzó a poblarse. Entonces, cómo nosotros comenzamos a poblarnos. Dice, actualmente se acepta que el continente americano tuvo un poblamiento de origen múltiple de varias zonas y en diversos momentos. Últimas investigaciones basadas en datos de ADN plantean que también se dieron migraciones desde el norte de Europa hace unos 15.000 años cruzando el Atlántico. Dice, y asentándose en lo que hoy se conoce como Península de Labrador, Canadá. Entonces, vamos a ver las teorías que dice, que ha llegado la vida a Canadá, a poblarse aquí. Sí, a poblarse aquí en América mediante Canadá, que llegaron a Canadá los primeros pobladores o que llegaron a Perú. Nosotros vamos a ir conociendo poco a poco esas teorías que nos van diciendo. Y después tenemos también, ya en América los pobladores se adaptaron a las diferentes condiciones geográficas. Es lo que nosotros debemos entender. Aquí en América tenemos la posibilidad de vivir mediante una parte geográfica muy complicada, por eso nosotros tenemos las fallas y los tipos de problemas geológicos que se dan normalmente, que veamos los temblores, los terremotos, las estaciones fuertes, las lluvias fuertes, todo eso es mediante, por eso el hombre tuvo que adaptarse, por eso el hombre tiene la posibilidad de adaptarse a un lugar, eso era mediante una teoría de vida que se puede adaptar a un lugar en específico. Entonces, nosotros conocemos que mientras que el hombre se vaya adaptando, puede puede entrar a su parte lo que es el clima, la ecología y al igual que el resto del mundo, las sociedades de cazadores recolectores nómadas comenzaron el proceso conocido como revolución neolítica y aparecieron las primeras sociedades agrícolas y sedentarias. Entonces esa es la parte que nosotros debemos conocer. Por mi parte, les podría dar un avance de esto, que nosotros cómo conocemos las teorías de cómo llegó la población aquí a América, tanto América del Norte como América del Sur. Entonces existen algunas teorías, las cuales se basan en que el hombre vino de Europa y de Asia. La teoría todavía no podemos nosotros constatar qué teoría es la que las llevamos nosotros acá, por motivo de tener diferentes puntos y aspectos de vista, ya que las teorías son esos, es una teoría que alguien plantea y de ahí aparte que se crea o no sobre esa teoría es muy distinto. Entonces, lo único que nosotros podemos entender es, América se pobló gracias a otros continentes. Los otros continentes que nos ayudaron a nosotros a crear una población, como fueron Europa, Asia, les llevaron a cabo procesos primero antes de ahí y después de acá. No es como nos dicen acá, que vinieron y conquistaron América. Bueno, esa es ya otra parte que debemos de estudiar y que ya viene después. Entonces, pero primero debemos conocer las teorías, cómo llegó el hombre América. Entonces después nos toca ver los primeros pueblos de América, después las civilizaciones que nosotros debemos conocer y cómo se fue poblando América poco a poco para nosotros poder llegar a ser lo que ahora somos. Entonces, y para tener la base que nosotros tenemos. Entonces, como tarea, nos queda el taller de la página 29 y no nos quedaría nada más de tarea. Entonces, con eso yo culminaría la clase, dando primeramente, como les di, un repaso sobre el cristianismo y también
ya la nueva clase que es sobre las formas de vida en América. Entonces, América y su poblamiento en el siglo XVIII. Eso es el tema que estamos viendo ahora y el que debemos manejarnos. Entonces, de mi parte, es lo que yo les pude dar hoy día de clase. La tarea les voy igualmente a subir ya al WhatsApp y a la plataforma para que ustedes puedan tener ahí cualquier duda, cualquier inquietud, pueden preguntarme tanto por WhatsApp como por llamada telefónica. Yo estoy manejando el proceso de coordinación técnica de este proceso. Entonces, por favor, jóvenes, espero que estén bien y espero que pasen bien. Muchas gracias. Nos vemos después. Dicen, Dígame. dicen, Gracias, licenciado. ¿y qué página dice del deber? De la página 29. Si no tienen, yo les voy a subir una foto al WhatsApp, tal cual he venido haciendo hasta ahora. Ah, ya, listo. Ya, mejor Ya, muchas listo. gracias por estar. Ya acaba la clase. Mande. Sí, justamente estábamos desde las ¿Recién 6. ingreso? Bueno, yo le voy a dejar grabado en la plataforma y con todo si les envío el link al grupo para que puedan entrar a ver. Ya, dicen. Ya les envío Ya, para que gracias. puedan ver la clase grabada. Muchas Gracias, gracias, muy amable. licenciado. Pasen bien. Ya, igual manera. De igual manera, licenciado.